Iglesia, yo creo que el pasaje de la palabra que hemos leído es muy, pero muy claro, porque la palabra del Señor es muy fácil de entenderla, muy fácil de digerirla y también es fácil de atesorarla y ponerla en práctica. Jesús se apartó con sus discípulos a un lugar para descansar. Ellos estaban tristes y cansados porque recién había pasado la muerte de Juan el Bautista. Y recordemos que fue Juan el Bautista el que preparó el camino para que nuestro Señor Jesucristo viniera y iniciara su ministerio. Ellos estaban cansados y tristes y necesitaban recuperarse, no solo físicamente, sino que mentalmente. Pero la gente, dice las Escrituras, que tenían necesidad de Jesús, así como usted y yo tenemos necesidad de Él. Y al enterarse que Jesús se había ido a otro lugar, no lo pensaron dos veces. Ellos se enteraron que Jesús había subido a la barca para pasar al otro lado del lago de Galilea. Y ellos rodearon aquel lago a pie, y la Biblia nos dice que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso nos quiere decir que iban familias también completas ahí a buscar a Jesús. Y ese es un ejemplo para nosotros. La palabra del Señor nos dice en Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. El libro de Marcos, en su capítulo 6, verso 34, agrega algo más. Y saliendo Jesús tuvo compasión de ellos, pero también dice, porque eran como ovejas sin pastor. Jesús tuvo compasión de aquella gran multitud y Jesús les enseñaba muchas cosas, como el Señor nos está enseñando en esta mañana a usted y a mí. Iglesia, la palabra del Señor dice que Él los recibió. Jesús estaba agotado, estaba cansado, pero Jesús no se negó. Cuando vio aquella multitud sedienta y hambrienta de Él, el Señor vino, los recibió, pero no solo los recibió, sino que también los sirvió. Porque Él les enseñaba el evangelio de salvación, pero también dentro de toda esa multitud iba mucha gente enferma y el Señor los sanó. El Señor los sirvió. ¿Le da un gloria a Dios al Señor en esta mañana? Si se las va a dar, déselas muy, pero muy fuertes. Mateo capítulo 20, verso 28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa iglesia debe ser el mismo sentir para nosotros, pues somos el cuerpo de Cristo. Por favor, dígale al que tiene a la par, somos el cuerpo de Cristo. Y sabe, iglesia, que el Señor hace su obra a través de usted y a través de mí. La alimentación de los 5,000 o la multiplicación de aquellos 5 panes de cebada y 2 pescados es el único milagro de los que Jesús hizo que aparecen en los 4 evangelios. Usted lo va a encontrar en el capítulo 14 del libro de Mateo, lo va a encontrar en el capítulo 6 del libro de Marcos, lo va a encontrar en el capítulo 9 del libro de Lucas y lo va a encontrar en el capítulo 6 del libro de Juan. La gente tenía necesidad de Jesús. Por eso cuando supieron dónde había ido Él, fueron tras de Él. Iglesia, cuando nosotros estamos necesitados del Señor, no hay hora, no hay tiempo. Me refiero si está lloviendo o hay calor. No vemos límites cuando estamos necesitados del Señor. No buscamos comodidad porque estamos necesitados del Señor. Y aquella multitud estaba necesitada del Señor, porque recuérdese que el Señor tenía palabra de vida. Ellos no estuvieron pensando a qué hora iban a regresar.
Ellos no estuvieron pensando si era muy largo el camino. Ellos no prepararon alimento para llevar. Agarraron a sus hijos y dijeron, allá está Jesús, allá está el maestro, vamos para allá. Y ahí van jalando a sus niños. Antes no habían vehículos como ahora, todo era a pie. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la necesidad que tenían era muy grande. Como usted y yo también tenemos necesidad de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, el mundo es figura del desierto. Diga conmigo, el mundo es figura del desierto. Y es por eso, iglesia, que el mundo es un desierto que alimento para el alma no puede producir. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El alimento que este cuerpo físico necesita acá en la tierra lo produce. Pero el alimento que nuestra alma y nuestro espíritu necesita, el mundo no lo puede producir. ¿Está conmigo? Y esto lo vemos en la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, verso 4 nos dice, cuando Jesús fue tentado en el desierto y le contestó a Satanás, que el Señor lo reprenda en esta mañana, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. El libro de Eclesiastés en el capítulo 1, verso 14 nos dice, miré todas las obras que se hacen bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Iglesia, el hombre más sabio del mundo, el hombre que tuvo el privilegio que el Dios de la gloria, creador del cielo y de la tierra, le preguntara o le dijera, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, y escogió la sabiduría. Aquel hombre que tuvo fama, porque la fama del rey Salomón se extendió por toda aquella región. El hombre que tuvo toda la comodidad que se puede tener porque vestía de los mejores vestidos, las mejores telas las vistió él. Comió de los manjares más exquisitos que la tierra puede producir. El rey Salomón tuvo sabiduría, tuvo fama, tuvo comodidad, pero también tuvo placer. Se deleitó en los placeres que este mundo ofrece. Y déjeme decirle que al final concluyó que todo lo que se hace debajo de este sol es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Por eso es que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, las cosas que no perecen, sino que las cosas eternas. En el desierto hay espejismos. Mucha gente en las películas lo hemos visto, porque yo sé que usted y yo no hemos estado en un desierto. Pero veíamos que gente que se perdía en el desierto en aquellas películas cuando éramos niños. Y la gente miraba hacia lo lejos que habían palmeras, que había agua. Y gritaban, allá hay agua, y corrían. Ya no tenían fuerzas y sacaban fuerzas de voluntad para llegar hacia donde ellos creían que había agua. Y allá iban arrastrándose. Y cuando llegaban a aquel lugar donde ellos creían que habían visto un oasis y habían visto agua, ¿sabe qué era lo que encontraban? Encontraban polvo. Iglesia amada, de igual manera, así como le pasó al rey Salomón, que al final concluyó que todo es vanidad bajo este sol, debajo de este sol, nosotros debemos de poner atención de que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es eterna. Usted y yo estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos y advenedizos, pero hay una morada preciosa que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. ¿No se goza usted por eso? Y ya sabe, ya falta muy poquito, pero muy poquito, para poder estarnos gozando con nuestro Señor allá. Amén. En el desierto hay espejismos, se ve agua, pero al final lo que se encuentra es polvo. De igual manera sucede hoy en día, no solo hoy en día, ha sucedido por años y años y siglos. El hombre busca saciar esa necesidad que lleva dentro en los placeres de este mundo. El mundo nos ofrece mucho, no da nada y al final lo quita todo. Porque si aquella persona no tomó una buena decisión de entregarle su vida a Cristo, lo perdió todo.
¿Y sabe dónde vemos nosotros esos? En aquellas personas que han tenido fama, que han hecho muchas riquezas, que han gozado de comodidad, que han tenido autos lujosos, que han podido viajar, que han podido comer, que han disfrutado de todo lo que el mundo puede ofrecer, pero al final terminan suicidándose. Toman la peor decisión. ¿Y sabe por qué es? Porque están vacíos por dentro. Aquel carro lujoso no llenó el vacío que ellos tenían adentro. Aquella comodidad los cansó. Aquella comida, aquellos manjares que ellos comían, no los llenó. ¿Y sabe por qué no los llenó, iglesia? Porque lo que el mundo, el alimento que el mundo produce no puede saciar la necesidad espiritual que el hombre tiene acá en la tierra. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no podemos decir que ellos no supieron del evangelio o que no sabían que Cristo existía. No. ¿Sabe por qué es? Lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. El Dios de este siglo, o el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Están ciegos, su corazón se ha endurecido, porque la palabra del Señor hoy es predicada por todos los medios que existen. Antes, cuando no existían las redes sociales, yo recuerdo que en el periódico al final decía: ¿usted tiene problemas? Llame a este número y oraremos por usted. Siempre ha estado la palabra del Señor para todos. Siempre la iglesia de Cristo ha estado predicando ese evangelio poderoso de salvación. Ese evangelio que le dice a todo aquel que está sediento y hambriento que hay una fuente donde él puede ir a beber agua y a comer pan. Pero no del pan que se produce en esta tierra, ni del agua que vemos acá, sino que es algo glorioso y poderoso que solo en Cristo Jesús lo vamos a encontrar. Isaías capítulo 55, verso 1 al 2 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora quiero que lo leamos en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Vea cómo es de claro. Y dice: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tome vino o leche. Todo es gratis. La salvación es gratis. Ya hubo alguien que pagó el precio que a usted y a mí le tocaba. Y la salvación es gratis y es para todos. ¿Por qué gastan su dinero en alimentos que no les dan fuerza? Hay hermanos que ni una Biblia tienen, iglesia. ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, dice el Señor, y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. ¿Y sabe cuál es esa comida? A leer, levante su Biblia. Todos los cristianos tenemos Biblia. De esta comida debemos de alimentarnos, porque aquí hay palabra de vida eterna. Aquí encontramos la libertad, y conoceréis la verdad, y la libertad os hará libres. La vida abundante que Cristo Jesús nos ofrece no tiene precio. Debemos de tener hambre y sed de Jesús y no de las cosas perecederas de este mundo. Los títulos que podamos ostentar aquí en la tierra se van a quedar colgados en la pared. El carro, la casa se van a quedar. Nosotros lo vivimos. Nosotros lo vivimos y eso nos despertó. Y uno de mis hijos me dice: mami, nosotros nunca habíamos pasado por un dolor tan grande. Y sí, era un dolor muy grande. Y todo se quedó. Iglesia, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No hagamos tesoros acá. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Claro que tenemos que trabajar, porque mientras estemos vivos respiramos y necesitamos.
pero recordemos también que Dios es nuestro proveedor y ha prometido bendecirnos. Amén. Pero no podemos poner toda nuestra mirada en las cosas del mundo, en el trabajo secular, porque Dios nos ha dado tiempo para todos. 24 horas tiene el día. 8 trabajamos, hay quienes trabajamos un poquito más. 8 para descansar y el resto del tiempo ¿dónde está? Y todavía sí muchas veces sentimos pesados venir a la iglesia lunes, jueves y domingo, que son los días oficiales en los que nos congregamos acá. Pero sabe una cosa, debemos de aprender a amar a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque todo el tiempo Dios es bueno. Amén. La gente no llevó comida. Ellos querían estar en los primeros lugares para escuchar al maestro. Antes no habían micrófonos, no habían megáfonos, no habían bocinas. Imagínense, póngase a pensar un momento, iglesia, y visualice ese cuadro. Eran más de 5,000 personas. Jesús no usaba micrófono para enseñarles. Había reverencia, había respeto, porque el Dios de la gloria estaba con ellos, ¿sí? Y en aquella ocasión, aquella gente no pensó en alimento, no le puso límites al tiempo. Ellos se fueron y se llevaron a sus hijos. No los dejaron en casa, porque era necesario que también ellos recibieran y fueran edificados a través de la palabra. Por eso es que nosotros le decimos acá a la iglesia, si usted tiene niños pequeños y por eso dice, es que no voy porque como molestan, hay que enseñarles a respetar la casa del Señor. Miren, los niños en la iglesia católica yo les aseguro que no andan corriendo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está con nosotros, Él se merece respeto. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en medio nuestro, se merece respeto. Y no solo respeto porque usted se mantenga sentado en la silla sin platicar y poniendo atención. No, iglesia, empieza desde que salimos de nuestra casa porque sabemos a qué venimos. Empieza desde que usted empieza a buscar el vestido, la camisa, el pantalón que se va a poner para venir a la casa del Señor. Este bendito lugar se respeta porque aquí se adora al precioso Espíritu Santo. Empezaba a anochecer. Eso quiere decir que era como en la tarde, ¿va? Yo me imagino que 5, 5:30, 6. El día empezaba a declinar. Y los discípulos se empezaron a preocupar. Típico, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos por todo. Y los discípulos seguramente se veían unos a otros y se preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar? Y miraban para arriba y veían que en breve la noche iba a cubrir aquel lugar. Y tuvieron una brillante idea. ¿Quiere saber usted cuál fue esa brillante idea? Lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 14, verso 15. Y dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, los discípulos se acercaron a Jesús. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Humanamente era una buena idea. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Y Jesús con amor y con compasión los observaba y los veía. El Señor ya tenía una solución para esa situación. Y cuando nosotros leemos este mismo pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 6, encontramos que el Señor le pregunta a uno de los discípulos llamado Felipe y le dice, ¿dónde podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y Felipe, un poco desconcertado, se voltea seguramente y le dice, ay Señor, y aunque trabajásemos meses y meses y meses, no tendríamos el dinero para comprar tanta comida y alimentar a todos ellos. Pero el Señor lo estaba probando, porque Él sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía la solución, como ha tenido la solución a los problemas que han venido a nuestra vida, tanto para usted y para mí. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá glorificamos el nombre del Señor, porque cuando sentimos desfallecer, ahí está el precioso Espíritu Santo.
Cuando queremos claudicar, ahí está el precioso Espíritu Santo. Por eso es necesario, iglesia, que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, porque cuando estamos en momentos difíciles, el Espíritu Santo va a tener de dónde darnos. Pero si su mente está vacía, su corazón está vacío, ¿de dónde? Nuestras palabras no tienen ningún impacto en el mundo espiritual, pero la palabra de Cristo Jesús es poderosa, es gloriosa. Amén. ¿Le da un gloria a Dios al Señor en esta mañana? Ante aquella brillante idea de los discípulos, Jesús tenía la solución. Mateo capítulo 14, verso 16 nos la dice. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Otra vez, los discípulos se miraron. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente alguno de ellos buscó inmediatamente al tesorero, que era Judas, y con la mirada le hizo que cuánto había en caja. Y Judas, con una carita triste, le dice, no alcanza. Y los discípulos se miraban unos a otros y ¿cómo el maestro nos pide a nosotros que nosotros le demos de comer? Eran muchos los que estaban necesitados y hambrientos en aquella tarde. Y para los discípulos no cabía aquello de cómo les iban a dar ellos de comer a tanta gente. Estaban en una área desierta, porque la palabra así lo describe. Y usted sabe que en un desierto es un desierto, no hay nada. No había ni dónde ir a comprar. Y si hubiese habido, Dios hubiera provisto el dinero también, ¿verdad? Porque Dios todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Iglesia, los discípulos estaban viendo las circunstancias que los rodeaban y se le olvidó quién estaba con ellos. Digan conmigo, Cristo está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Iglesia, los discípulos creyeron, obedecieron, estaban siendo capacitados para luego ser enviados. Y lo mismo hace el Señor con su iglesia. Nosotros ya creímos, bendito sea el Señor. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor y obedecer al varón que el Señor ha puesto en este lugar para dirigirnos y guiarnos. Estamos siendo capacitados cada vez que usted viene y se sienta en esa silla. Usted está siendo capacitado para luego ser enviados. Quizá nosotros no vamos a ir al África, no vamos a ir a otra parte del mundo, pero sabe que hay un ministerio donde todos podemos estar y donde todos debemos de ejercer. ¿Sabe cuál es ese ministerio? El ministerio de la intercesión. Todos los que estamos acá podemos orar. ¿O usted no puede orar? Yo le voy a contar esto. Una vez escuché a alguien contar esto y decía que en una iglesia en Estados Unidos había un anciano, un diácono que siempre salía a velar por el orden de la iglesia. Y en una de esas pasó por la parte de atrás de la iglesia y había un niño chiquito como de 4 años recostado en la pared y decía el abecedario. Empezaba de la A y terminaba la Z, y de ahí empezaba de la Z para la A y volvía a empezar. Entonces aquel hermano anciano se acercó y le preguntó: hijo, ¿qué estás haciendo? Entonces aquel niño le dijo: es que yo quiero orar y no sé cómo orar. Entonces le estoy dando al Señor todas las letras del abecedario para que Él forme las oraciones y yo pueda orar. Pero hoy usted sí sabemos orar. Oramos en el nombre de Jesús para que nuestras oraciones tengan un impacto en el mundo espiritual. No podemos acercarnos al Señor sin fe, porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que a Él se acerque crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. O sea que sí sabemos orar. Y en ese ministerio estamos todos involucrados, iglesia. Por eso la palabra dice que oremos en todo tiempo
pero que oremos unos por los otros. Porque el desánimo va a venir. La tristeza nos va a agobiar. Pero si nosotros conocemos de la palabra del Señor, si nosotros buscamos al Señor, el Espíritu Santo nos sostiene. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Denle una ofrenda de palmas a Cristo en esta mañana. Los discípulos estaban quizás asustados. ¿Cómo ellos iban a darle de comer a tantísima gente? Y sabe que cuando nosotros llegamos a un límite es cuando la gloria del Señor se manifiesta y Él nos sorprende. Todos los que estamos acá tenemos testimonios gloriosos de cómo el Señor ha obrado en favor nuestro y en favor de nuestras familias. Amén. ¿Tiene usted un testimonio glorioso? Dígame, iglesia. ¿Tiene usted un testimonio glorioso donde el Señor le ha manifestado su amor y su misericordia? Déjeme decirle que todas las familias pasamos por escasez económica en algún momento de nuestra vida como familia. Y nosotros no fuimos la excepción. Y en esa ocasión que había escasez, mi esposo empezó a priorizar, que siempre ha sido muy organizado, muy ordenado. Empezó a priorizar lo que en realidad necesitábamos atender. Pero teníamos un cilindro de 25 libras de gas y mis hijos estaban chiquitos. Yo esterilizaba las pachas porque estaban chiquitos. Y usted sabe que cuando hay niños pequeños en casa se gasta el gas. A veces necesitamos calentar agüita para bañarlos, para cualquier cosa. Necesitamos el gas. Y yo recuerdo que llegó el primer mes y él siempre anotaba en un calendario el día en que comprábamos el gas para ver cuántos días había rendido. Y él ya tener previsto que yo no me quedara sin gas porque mis hijos estaban chiquitos, para que él se anticipaba, para que pidiera el cilindro de gas y que ya estuviera ahí. Pero ante esa situación pasó el primer mes. Él un poco preocupado me dijo: vamos a esperar, cuando se termine pues yo voy a ver qué hago, me dijo. Llegó el segundo mes y me dice: Noemí, el gas todavía hay gas. Sí, le dije yo, todavía hay gas. Llegó el tercer mes y entra a la cocina y me dice: todavía hay gas, todavía hay gas. Llegó el cuarto mes y llegó y se paró y vio que estaba yo cocinando y me dice: todavía hay gas, todavía hay gas. Quinto mes. ¿Todavía hay gas, Noemí? Todavía hay gas. Iglesia, ¿sabe qué hacía yo cuando él me daba el gasto? Yo me iba a mi cuarto y tal vez mis hijos lo recuerdan. Y yo me hincaba y le decía: Señor, humanamente no alcanza. Humanamente esto no alcanza. Pero yo apelo a tu misericordia. Y yo sé que tú eres especialista en multiplicar. No es la cantidad que llega a nuestras manos, sino que es la multiplicación que el Señor hace a través de lo que Él nos da. Al sexto mes las cosas mejoraron en el hogar. Y cuando mi esposo ya tuvo para comprar el gas, se acabó el gas. Y así le puedo compartir muchos testimonios. Y usted también tiene muchos testimonios donde hemos visto la gloria del Señor. Cuando hemos estado enfermos, también el Señor ha estado ahí. Cuando han habido problemas que escapan a nosotros, que no podemos controlarlos, también el Señor está ahí. Él es nuestro abogado. Amén. Así que, iglesia, para el Dios al cual nosotros adoramos y amamos, y en Cristo Jesús no hay imposibles. Él todo lo puede. El mismo Dios que estuvo con Moisés y abrió el mar rojo es el que está con nosotros. El mismo Dios que le dio la fuerza a David para derrotar a aquel gigante, aquel adversario que hostigaba al pueblo de Dios, es el mismo Dios que está con nosotros. Amén.
Usted sabe también, iglesia, que dentro de todos los que servimos al Señor, a ver, levanten la mano los que sirven al Señor en su obra, en este lugar. Todos los que servimos al Señor conformamos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero hay hermanos que destacan por ciertas características y por el desempeño de su privilegio. Hay hermanos que son muy activos, que el pastor no tiene que decirle, mire, aquello está mal, sino que él ya llegó y ya está arreglando eso. Hay otros que son más pasivos, pero hacen su privilegio con amor. Hay otros que son muy detallistas, ven cosas que otros no ven. Y de igual manera sucedía con el grupo de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? ¿Cuántos? 12. Y así como nosotros, porque ellos eran hombres falibles como usted y como yo, también habían unos que destacaban dentro de ellos. Y en esta ocasión fue el discípulo llamado Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, se va. Cuando el Señor dice, denle ustedes de comer, se metió seguramente entre la multitud para ver qué encontraba. Cuando de repente Andrés, contento porque había encontrado a un jovencito ahí, dice, ¡hey, yo encontré algo! Y los discípulos lo voltean a ver. Así como usted mira muchas veces a alguno de los servidores, no, pero usted lo ve con amor. Y con la mirada le decían, ¿y qué encontró? Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y no vaya a pensar usted que eran unos pescadones de 10, 15 libras, no. Según los historiadores y los comentaristas bíblicos dicen que eran pescados como para sándwich. Y los pescados para sándwiches son chiquitos. Pero Andrés dice, he encontrado algo. Y los discípulos así viéndolo ahí, en qué cabeza cabe, ¿verdad? ¿Cómo se pone a pensar? Ni aún los hiciéramos polvo, no alcanzaría para alimentar a toda esta multitud. Y Jesús observando. Y los miraba con amor y con compasión. Los discípulos necesitaban dejar de ver su capacidad y comenzar a ver el poder ilimitado de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos y nos enfocamos en las circunstancias que nos rodean ante una situación difícil, ahí es donde el enemigo gana ventaja. Yo recuerdo que una vez orando el Señor me dice, ¿qué es lo que ves? Tuve una visión muy linda y el cielo estaba estrellado. Sal, me dice, ve. Y yo le digo, Señor, el cielo está estrellado, el cielo está hermoso. Y ahora me dice, ¿qué ves? Porque yo bajé la mirada. Era una oscuridad terrible que daba pena y daba miedo. Entonces no, dije yo no voy a ver esto, mejor miro lo de arriba, porque lo de arriba me llenaba. ¿Sí? Hermanos, tenemos un Dios grande que todo lo puede. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Y Él merece que usted y yo lo amemos y le sirvamos en todo tiempo. A pesar de lo ilógico que era aquella solución que había contado Andrés, el suponer que 5 panes de cebada, déjeme decirle que el pan de cebada en aquel tiempo era el pan más económico. Era el pan que comían los pobres. Y a pesar de que era ilógico aquella idea, aquello que había encontrado Andrés para alimentar a aquella multitud, el Señor pidió que se los entregara. Mateo capítulo 14, verso 18 nos dice, Él les dijo, traédmelos acá. Iglesia, esto es algo muy, pero muy especial. Traédmelos acá, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y allá va Andrés y le entrega al Señor aquello que había encontrado. Ahora el Señor le habla a la iglesia en esta mañana y le pregunta, ¿no sirves en mi obra porque tu capacidad es muy poca? ¿O tus recursos son muy limitados que por eso no te involucras?
El Señor en esta mañana nos dice que traigamos a Él lo poco que nosotros tengamos, porque en Dios hacemos proezas. Amén. Sí, no somos nosotros, iglesia, si en nosotros no hay nada bueno. Recuérdese que el querer y el hacer, el Espíritu Santo lo pone en cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros no somos buenos, buenos es el Señor, pero es su gracia la que nos sostiene. Él nos ha dado a nosotros dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades, pero muchas de esas capacidades están dormidas. Muchos de esos talentos están escondidos. Y sabe que usted y yo un día el Señor nos va a preguntar que qué hicimos con el talento que Él nos dio. Es que yo quería estar en la alabanza y Dios no me dio voz para cantar. Es que yo quería estar en la danza y no puedo danzar. No, iglesia, hay un ministerio donde estamos todos. Todos. Y es el ministerio de la intercesión, el ministerio de la oración. Dele palmas al Señor en esta mañana. Dios no está buscando gente capacitada para que haga su obra. Y escúcheme, Dios no llama gente desocupada tampoco para trabajar en su obra. A ver, levanten las manos todos los que estamos involucrados en el trabajo de la obra del Señor. Si usted va a Casa de Pan, levante sus manos. Si usted va con el ministerio de damas, levante su mano. Si usted va con el ministerio de caballeros, levante su mano. Porque eso es hacer la obra del Señor. ¿Sí? Dios no llama gente capacitada para servir en su reino. ¿Sabe qué hace el Señor? Él llama gente que esté dispuesta para ser capacitada y ser enviada. A ver, ¿cuántos de acá le podemos decir al Señor? Yo no estoy capacitado. Y ahorita le voy a decir algo sorprendente. ¿Usted se acuerda de Gedeón? Jehová Dios llama a Gedeón, que se considera incapaz. No le voy a leer sí, le voy a leer el texto. Jueces capítulo 6, verso 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Los madianitas eran enemigos del pueblo de Israel y los estaban oprimiendo. Y el clamor de aquel pueblo llegó al trono de la gracia. Y el Señor escoge a Gedeón para que librara en ese momento a su pueblo de las manos de los madianitas. Pero ¿sabe una cosa? Gedeón se consideraba incapaz. Al punto que probó al Señor, quería pruebas para ver si en realidad Dios le estaba hablando. Pero al final del texto le dice a Gedeón: ve, mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y al final el Señor le dice: ¿no te envío yo? Y así nos dicen esta mañana: ¿no los envío yo? Miren, hermanos, es sorprendente que aquí en la iglesia hay gente que tiene mucho talento y mucha capacidad, pero están guardados. Y tenemos líderes de casas de pan que no saben leer y escribir y están predicando la palabra del Señor. ¿Qué hiciste con el talento que te di? Nos va a decir el Señor en aquel día. A Gedeón el Señor le dice: ¿no te envío yo? Y si Él va con nosotros, todo va a estar bien. A Moisés el Señor, cuando se le aparece en aquella zarza en el desierto, y Moisés se acerca y el Señor le empieza a hablar de lo que iba a hacer, porque también iba a ir a liberar a su pueblo Egipto y Él lo iba a sacar con mano poderosa. El Señor le dijo a Moisés: yo iré contigo. Cuando Moisés dijo: Señor, se me traba la lengua, no puedo hablar, el Señor le dijo: no te preocupes, yo iré contigo. Y si Él está con nosotros, iglesia, todo va a estar bien. Amén. Y David, el último, me encanta. Nosotros sabemos que David era un pastor de ovejas y alababa al Señor. Y en el libro de los Hechos, si no estoy mal, es en el capítulo 4, donde es el día de Pentecostés. Y la gente cree que toda aquella gente que estaba en el aposento alto estaba ebria porque había ingerido licor. Pedro empieza a hablarle a aquella multitud.
Y él dice que David decía, el Señor siempre está conmigo. No te envío yo iré contigo, Él siempre está conmigo. Y hoy la iglesia tiene una promesa gloriosa, que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. ¿Sí? Usted no está solo, mi hermano, yo no estoy sola. Hay alguien poderoso que pelea por mí y que levanta bandera en favor nuestro ante cualquier circunstancia y ante cualquier debilidad. Amén. Y algo glorioso también, mire, fue el Espíritu Santo quien capacitó al apóstol Pedro a predicar y a ganar en aquella ocasión 3,000 almas para Cristo Jesús. Pedro había sido capacitado por el Señor, había creído, había obedecido al llamado. Y allá estaba Pedro, ahora había sido enviado porque Jesús ya no estaba con ellos. Y Pedro, revestido del Espíritu Santo, empezó a predicarle a aquella multitud y 3,000 personas aceptaron el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Eso es glorioso. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Porque no van a venir los de allá afuera a hacerlo, iglesia. Usted es hijo, yo soy hija. Somos el cuerpo de Cristo y Dios hace su obra a través de usted y a través de mí. Tenemos que capacitarnos para poder hacer la obra del Señor. No pongamos nuestra mirada en nuestras capacidades ilimitadas, sino que veamos al que está con nosotros, que su poder es ilimitado. Los discípulos creyeron, los discípulos obedecieron y se dispusieron a servir a esta multitud. Mire, por tal acción, ellos fueron testigos de primera mano y participantes del glorioso milagro que Jesús hizo en aquella tarde, en aquel lugar. Porque estaban cerca de Jesús. Nosotros tenemos que capacitarnos, iglesias, porque van a llegar el tiempo que van a ir a tocar la puerta de su casa y le va a decir su vecino, por favor, ore por mí porque lo necesito. Va a venir gente buscando refugio, pero no económico, no que les demos comida, sino que vienen buscando llenar el vacío que hay en su corazón, que ese vacío solo Dios lo puede llenar. Hay gente que está tan angustiada por los tiempos que estamos viviendo, y una muestra fue el COVID. Yo recuerdo a una señora que lloraba y decía que se iba a morir. Nos vamos a morir todos, decía ella, y gritaba. ¿Y sabe por qué? Porque ella no sabía que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Cristo Jesús nos la puede dar. Que hay un gozo que el Señor nos da, que es nuestra fortaleza en los momentos difíciles. Iglesia, nosotros somos algo muy especial en las manos del Señor. Y es necesario que hagamos su obra con amor, con denuedo, con respeto. No a la manera nuestra, sino a la manera que Él pide. Y una de las cosas, iglesia, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Nosotros no podemos hablar de lo que no hemos experimentado ni hemos vivido. Lo que llevamos adentro se refleja en lo exterior. No hace falta hablar con una persona 1 hora y empezarlo a preguntar, ¿y usted qué hace? ¿Dónde hace? ¿Dónde trabaja? No, iglesia, el espiritual ve inmediatamente, porque vemos con los ojos espirituales. A Dios no se le engaña. Recordemos que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El Señor pide de nosotros también que seamos íntegros. Y integridad significa hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo. El Señor pide de nosotros que nos santifiquemos, porque su palabra nos dice: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Acaso no nosotros como hijos de Dios estamos injertados a la vid verdadera, que es Cristo Jesús? Separados de Él no podemos hacer nada, iglesia. Separados de Él no podemos hacer nada. No nos engañemos, seamos íntegros en todo momento y en todo lugar. Recuérdese que nosotros somos agentes de cambio. Donde usted y yo lleguemos, la luz de Cristo va con nosotros.
Donde usted y yo lleguemos y pongamos nuestros pies, ahí estamos estableciendo el reino de Cristo Jesús. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Hermanos, yo escuchaba a uno de mis hijos decir cuando eran pequeños: no hagas nada sin permiso de mis papás, le decía el grande al pequeño, porque si te pasa algo, ¿con qué cara le vas a pedir a Dios que te ayude? Y muy bien dicho, muy bien dicho. Y yo los escuchaba. No hagamos cosas, iglesia, de las cuales después nosotros nos vayamos a lamentar. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nuestras vestiduras tienen que estar nítidas. Nuestras vestiduras tienen que estar blancas, sin ninguna pringa. Porque si una vestidura tiene alguna pringuita, es sinónimo que hay pecado. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? Los discípulos creyeron, obedecieron y se dispusieron a servir a esta multitud. Por tal acción fueron testigos de ese glorioso milagro que el Señor Jesús hizo en aquel momento. Cuando Andrés le lleva los panes al Señor y se los da, porque le dice: traédmelos acá, el Señor los tomó, los levantó al cielo y los bendijo. Aquellos 5 panes y aquellos 2 pescados se multiplicaron. Y de inmediato el Señor dio instrucciones mire, Dios siempre nos da instrucciones. Les dijo: pongan a la multitud de 50 en 50. En grupos de 100, en grupos de 50. Miren, Dios es perfecto en todo lo que hace. Iglesia, eran 12 para atender a más de 5,000 personas. El Señor nos envía a llevar pan al hambriento, que es el evangelio de salvación escrito en su palabra. El capítulo 58, verso 10 del libro de Isaías nos dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Proverbios capítulo 11, verso 30 nos dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Yo concluyo en esta mañana, iglesia. ¿Sabe que el Señor Jesús hizo todo esto porque sintió compasión de todos aquellos necesitados? Y de igual manera nosotros debemos de tener compasión por todos aquellos que necesitan a Cristo Jesús. Pero antes, para tener compasión nosotros tenemos que tener amor, porque sin amor no podemos hacer nada. El amor nos va a dar fuerza de voluntad. Vamos a ceñir nuestros lomos cuando nos sentimos cansados y no queremos venir a la iglesia. Cuando tenemos un dolor: no voy a ir a servir hoy porque me duele la cabeza. Pero fue a trabajar, a cumplir con sus deberes en lo secular. Entonces, ¿por qué no le damos al Señor 2 horas? 2 horas lunes, 2 horas jueves y 2 horas domingo. La clave para poder hacer la obra del Señor es la compasión. Pero para que sintamos compasión tenemos que estar llenos del amor de Cristo Jesús. Porque si no lo hacemos nosotros, iglesia, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo irán si nadie les predica? Bendecimos a todos aquellos misioneros, a toda gente que invierte en material para evangelizar aquellos lugares donde no ha llegado el evangelio de Cristo. Nosotros cuando éramos niños, el pastor Luis compraba los tratados por millares. Y nos encantaba cuando él llegaba con los paquetes, porque los tratados que nos daba tenían flores. En unos habían tulipanes, en otros habían rosas. Había variedad de flores y cada uno llevaba un mensaje. ¿Y sabe qué nos enseñaron a hacer a nosotros desde muy pequeños?
A cada uno nos daban 2 paquetes de tratados. Nos llevaban al parque, repartan. Y a veces con vergüenza, ¿va? Éramos niños. Y nos ponía a repartir tratados. Repartan. Y compraba cantidad de tratados. ¿Por qué? Porque él decía que teníamos que aprender a hacer la obra del Señor desde muy pequeños. Y la gloria sea para Él. Porque nosotros aprendimos a amar a Dios no solo los domingos, sino que todos los días de la semana. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta mañana, iglesia.